Comenzamos con este ejercicio sobre momentos y bien, el enunciado nos indica el número de sesiones a la semana de ejercicio físico impartidas por un entrenador en el último año aparece en la siguiente tabla. Bien, como podemos ver aquí, tenemos una tabla de frecuencias donde tenemos los valores de la variable aleatoria y las frecuencias absolutas correspondientes a cada uno de esos valores. Bien, el primer apartado nos pide lo siguiente, nos dice obtener los 5 primeros momentos de orden K respecto al origen. Bien, bueno, pues vamos a pasar a copiar por aquí abajo la ecuación para obtener los momentos de orden K respecto al origen. Ahí tenemos la ecuación y bueno, pues vamos a empezar a calcular los 5 primeros momentos de orden K con respecto al origen. El primero pues sería el momento de orden 0 con respecto al origen. Bien, si sustituimos en la ecuación, pues sustituimos K por 0, pues lo que obtenemos es lo siguiente. Sería el sumatorio de x sub i elevado a 0 por n sub i dividido entre n. Bien, como sabemos, cualquier número elevado a 0 da 1. Por tanto, podemos decir que esto equivale a el sumatorio de 1 por n sub i dividido entre n. Bien, y esto equivale a 1 por el sumatorio de n sub i partido por n, es decir, el sumatorio de n sub i partido por la frecuencia total n. Bien, y como sabemos, pues la suma de todas las frecuencias absolutas es igual a n. Luego de aquí deducimos que esto será n dividido entre n, que es 1. Bien, por tanto, lo que concluimos aquí es que el momento de orden 0 con respecto al origen siempre es 1. Bien, pasamos a obtener ahora el momento de orden 1 con respecto al origen. Bien, es decir, que vamos a sustituir K por 1. Bien, si sustituimos K por 1, pues esto nos quedaría el sumatorio de x sub i elevado a 1. Lo dejamos tal cual por n sub i dividido entre n. Y como podemos observar, esta ecuación que nos queda es la ecuación de la media aritmética. Por tanto, lo que concluimos aquí es que el momento de orden 1 con respecto al origen equivale a la media aritmética de las puntuaciones. Bien, pasamos a obtener el momento de orden 2 con respecto al origen. Sería A2. Vamos a sustituir K por 2. Entonces lo que nos queda sería el sumatorio de x sub i al cuadrado por n sub i dividido entre n. Bien, esto equivale al cuadrado de lo que se denomina la media cuadrática. ¿Vale? La media cuadrática, pues el cuadrado de la media cuadrática sería, en este caso, el momento de orden 2 con respecto al origen. Bien, el momento de orden 3 con respecto al origen. Bueno, pues sería el sumatorio de x sub i elevado al cubo por n sub i dividido entre n. Y el momento de orden 4 con respecto al origen, pues es el sumatorio de x sub i elevado a la cuarta por n sub i dividido entre n. Bien, como vemos, para poder calcular todos estos estadísticos, todos estos momentos con respecto al origen,
pues tenemos que calcular pues el producto que está dentro de cada sumatorio, ¿no? Bien, para poder obtener en este caso los distintos sumatorios. Por tanto, lo que vamos a hacer es, en estas columnas que hemos puesto aquí arriba en la tabla principal, pues vamos a poner los diferentes productos que aparecían en los distintos sumatorios para calcularlo con cada uno de los valores de la variable y así poder obtener dicho sumatorio para calcular el valor de los momentos respecto al origen. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar las operaciones que aparecían en esos sumatorios. Ahí los tenemos y bien, lo que vamos a hacer es calcular cada una de esas operaciones para los dos primeros valores de la tabla de frecuencia. Bien, el resto pues lo dejamos como tarea para los que estén viendo el vídeo y bueno, pues para agilizar un poquito los cálculos pues pasaremos a completarla directamente, ¿no? Bien, bueno, vamos a empezar con las dos primeras filas. En la primera fila, bueno, pues el primer producto que tenemos sería x sub i por n sub i, que en este caso sería 5 por 3, que es 15. Bien, en la segunda columna tenemos 25 por 3, que es 75. En la siguiente tenemos 125 por 3, que sería 375. Y en la última 625 por 3, que sería 1875. Bien, bueno, ahora vamos con la segunda fila, que en este caso sería 6 por 4, 24. En la segunda columna sería 36 por 4, que es 144. En la siguiente 216 por 3, que sería 648. Bien, y en la cuarta 1296 por 3, que sería 3888. Bien, como hemos dicho anteriormente, para agilizar los cálculos, pues ya vamos a poner aquí el resto de resultados de las operaciones. Pero antes, pues vamos a corregir aquí un pequeño error que ha habido de cálculo, porque lo que he hecho sería multiplicarlo por 3, los de la segunda fila, en la tercera y cuarta columna, cuando pues debía haberlo calculado por 4, multiplicado por 4. Bien, por tanto voy a corregir estos valores de aquí. Y tenemos que en la tercera columna el valor es de 864. Bien, y en la última columna de 5184. Bien, como vemos, cuando hay que hacer muchos cálculos, pues siempre pues es muy fácil cometer algún error. Bien, por eso no hay tampoco que desesperarse pues por cometer un pequeño error, porque suele ser habitual cuando hay que hacer muchos cálculos, ¿no? Bien, bueno, pues como he dicho anteriormente, a continuación ya voy a poner el resto de resultados. Bien, ahí aparecen y bien, como vemos, pues en la parte inferior de cada una de las columnas que hemos añadido anteriormente, pues ya tenemos el valor de los distintos sumatorios, que era lo que nos hacía falta para calcular los diferentes momentos con respecto al origen, ¿no? Bien, en el caso de el momento de orden 1 con respecto al origen, que dijimos que equivalía a la media, bueno, pues en este caso podemos decir que la media sería igual al cociente entre el sumatorio de x sub i por n sub i, que es de 425, x sub i por n sub i, que es 425, dividido por
la frecuencia total, que es de 48. Bien, si hacemos esta operación, tenemos que el resultado aproximado es de 8,854. Bien, ese sería el valor de la media aritmética, que recordemos es el momento de orden 1 con respecto al origen. Bien, el momento de orden 2 con respecto al origen, que habíamos dicho que era el cuadrado de la media cuadrática, pues en este caso pues sería el cociente entre el sumatorio de x sub i al cuadrado por n sub i dividido entre 48. Bien, el sumatorio de x sub i al cuadrado por n sub i lo teníamos aquí, que sería 3961. Bien, por tanto, 3961 dividido entre 48, que nos da aproximadamente 82,521. Bien, bueno, pasamos a obtener el valor del momento de orden 3 con respecto al origen, que en este caso pues sería el sumatorio de x sub i al cubo por n sub i dividido entre la frecuencia total, que hemos dicho que es de 48. Bien, el sumatorio de x sub i al cubo por n sub i lo tenemos aquí, que sería 38.573. 38.573, ¿no? 38.573 dividido entre 48, que nos da 803,604. Bien, bueno, luego el último que nos queda sería en este caso el momento de orden 4 con respecto al origen. Bien, que vemos que el numerador pues sería el sumatorio de x sub i a la cuarta por n sub i, que en este caso es de 389.977, 389.977 dividido entre 48. Bien, que es igual a 8.124,521. Bueno, pues con esto ya hemos obtenido los 5 primeros momentos con respecto al origen, y con esto pues hemos ya resuelto el primer apartado de este ejercicio. El segundo apartado lo que nos pide es obtener los 5 primeros momentos de orden k respecto a la media aritmética. Bien, entonces vamos a copiar aquí abajo la ecuación para obtener los momentos de orden k con respecto a la media aritmética. Ahí aparece la ecuación. Y bien, bueno, pues vamos a poner ahora a calcular pues esos 5 primeros momentos, ¿no? El momento de orden 0 con respecto a la media. Bien, pues que en este caso pues sería igual a el sumatorio de x sub i menos la media elevado a 0 por n sub i dividido entre n. Al igual que antes, sabemos que cualquier número elevado a 0 nos da 1, y por tanto esto equivale a el sumatorio de 1 por n sub i dividido entre n. Es decir, nos queda 1 por el sumatorio de n sub i dividido entre n. Es decir, el sumatorio de n sub i dividido entre n. Y como dijimos anteriormente, el sumatorio de todas las frecuencias absolutas es igual a la frecuencia total, es decir, es igual a n.
Por tanto, esto nos queda que n dividido entre n, que es 1. Por tanto, el momento de orden 0 con respecto a la media siempre es 1. Bien, lo mismo ocurría con el momento de orden 0 con respecto al origen. Bien, bueno, vamos a pasar ahora a obtener el momento de orden 1. El momento de orden 1 con respecto a la media, que en este caso pues sería el sumatorio de x sub i menos la media elevado a 1, lo dejamos tal cual, por n sub i dividido entre n. Bien, es decir, esto lo que sería la media de las puntuaciones diferenciales. Recordemos que las puntuaciones diferenciales, bien, son la diferencia entre las puntuaciones directas observadas y la media aritmética. Bien, entonces lo que nos piden aquí es calcular el promedio de las puntuaciones diferenciales, es decir, el momento de orden 1 con respecto a la media coincide con la media de las puntuaciones diferenciales. Bien, la media de las puntuaciones diferenciales, que como sabemos por las propiedades de las puntuaciones diferenciales siempre es 0. Bien, por tanto podemos indicar que el momento de orden 1 con respecto a la media siempre es 0. Bien, bueno, vamos a obtener ahora el momento de orden 2 con respecto a la media, que sería el sumatorio de x sub i menos la media elevado al cuadrado por n sub i dividido entre n. Bien, si nos fijamos en esta ecuación, pues vemos que esta ecuación coincide con la ecuación de la varianza. Bien, es decir, que el momento de orden 2 con respecto a la media sería en este caso la varianza. Bien, y bueno, pues por otros vídeos que hemos visto sobre la varianza, sabemos que también la varianza equivale al sumatorio de x sub i al cuadrado dividido entre n menos la media al cuadrado. Bien, y si nos fijamos en esta segunda ecuación que hemos copiado aquí de la varianza, pues estos estadísticos que tenemos aquí coinciden con algunos que hemos definido como los momentos con respecto al origen, ¿no? Por ejemplo, la primera fracción, que sería el sumatorio de x sub i al cuadrado por n sub i, vamos a poner aquí también la frecuencia absoluta, dividido por n, se correspondería, si vamos más arriba, a el momento de orden 2 con respecto al origen, que era el sumatorio de x sub i al cuadrado por n sub i partido por n. Por lo tanto, tenemos que esta primera fracción de aquí sería el momento de orden 2 con respecto al origen. Y la segunda parte vemos que el otro componente de la diferencia sería la media al cuadrado. Y nosotros habíamos indicado aquí arriba que la media era el momento de orden 1 con respecto al origen. Era la media aritmética. Luego la media al cuadrado será el momento de orden 1 con respecto al origen elevado al cuadrado. Es decir, a1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí esto equivaldría a a1 al cuadrado. Es decir, que el momento de orden 2 con respecto a la media equivale a la diferencia entre el momento de orden 2 con respecto al origen y
el momento de orden 1 con respecto al origen elevado al cuadrado. Bien, como estos dos momentos pues ya los conocemos, pues ya a partir de aquí pues ya podríamos obtener el valor del momento de orden 2 con respecto a la media, que sería la varianza. Bien, si hacemos esa operación, pues tenemos que el momento de orden 2 con respecto a la media sería el momento con respecto al, de orden 2 con respecto al origen, que nos había dado un valor de 82,521, 82,521, 82,521 menos el momento de orden 1 con respecto al origen elevado al cuadrado, es decir, la media aritmética elevado al cuadrado. La media aritmética nos había dado 8,854, por tanto aquí sería menos 8,854 elevado al cuadrado. Bien, si hacemos este cálculo, tenemos que el resultado aproximado es de 4,128. Bien, que sería el valor del momento de orden 2 con respecto a la media. Bien, pasamos a obtener ahora el momento de orden 3. El momento de orden 3 con respecto a la media, que sería en este caso el sumatorio de x sub y menos la media elevado al cubo por n sub i dividido entre n. Y el momento de orden 4 con respecto a la media, pues sería el sumatorio de x sub i menos la media elevado a la cuarta por n sub i dividido entre n. Bien, bueno, pues como vemos, para poder calcular estos dos momentos que nos quedan con respecto a la media, pues tenemos que hacer la operación que aparece en el sumatorio con cada uno de los valores de la variable. Entonces, para ello, pues vamos a añadir a la tabla que tenemos aquí arriba, pues dos columnas más. Ahí las tenemos. Y bien, bueno, pues nosotros aquí, al igual que antes, vamos a hacer como ejemplo la primera fila para agilizar los cálculos. Y bueno, pues en el caso de la primera fila, pues tendríamos que hacer 5 menos la media, que habíamos dicho que era de 8,854 aproximadamente. Bien, entonces en ese caso sería 5 menos 8,854 elevado al cubo por la frecuencia absoluta, que en este caso pues sería de 3. Bien, y eso nos da pues un valor aproximado de menos 171,734. Bien, vamos a hacerlo ahora para el caso de la última columna, que sería en este caso 5 menos la media elevado a la cuarta por la frecuencia absoluta, que es de 3. Bueno, pues el valor que obtenemos sería de 661,86 aproximadamente. Bien, bueno, pues como hemos dicho, para agilizar los cálculos, pues ya vamos a indicar el resto de las operaciones. Ahí aparece el resto de cálculos. Bien, y bueno, pues ya podemos obtener el valor del momento de orden 3 con respecto a la media y el de orden 4 con respecto a la media. Bien, el de orden 3 con respecto a la media, pues tenemos que es, en el denominador va el valor de n, que habíamos dicho que es de 48, y en el numerador
pues el sumatorio correspondiente a la penúltima columna, que como vemos aquí es de menos 4,142. Sería menos 4,142 dividido entre 48, que nos da pues menos 0,086. Bien, el momento de orden 4 con respecto a la media pues sería un cociente donde en el denominador ponemos el valor de 48 y en el numerador pues el resultado de la suma de la última columna, que era de 1995 con 234. 1995 con 234. Bien, lo ponemos aquí, 1995,234. Bien, si hacemos esta operación, tenemos que el resultado aproximado es de 41,567. Bien, bueno, pues con esto ya hemos obtenido los 5 momentos de orden K con respecto a la media que nos pedían en el segundo apartado, y por tanto pues damos por finalizado pues este vídeo.